Sean bendecidos, hermanos. Qué bueno que podamos estar de nuevo aquí con ya la última enseñanza acerca de Melquisedec. Y hemos visto varios temas, ¿verdad? Varios puntos acerca de Melquisedec. Algunos al parecer no tuviesen directa relación, como los primeros temas que estuvimos viendo. Pero a medida que fue pasando cada enseñanza, espero que hayan podido ir haciendo la relación de una cosa con otra, a ir haciendo la conexión acerca de por qué estamos tocando todos estos puntos. Y ahora al final tenemos este tema que se llama el espíritu, el agua y la sangre, y tiene que ver con estas tres cosas que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Y es importante que lo entendamos porque el sacerdote y el real sacerdocio, en este caso de Melquisedec, tiene como fin unir cielo y tierra, tiene como fin ministrar las cosas celestiales y al mismo tiempo traer una repercusión en lo terrenal. Y por lo tanto va a estar siempre moviéndose, o dicho de otra forma, no solo moviéndose con estos tres elementos, el espíritu, el agua y la sangre, sino que también el sacerdocio, el real sacerdocio de Melquisedec, está entretejido, está configurado por estos tres elementos, el espíritu, el agua y la sangre. Y lo estuvimos viendo al principio de la escuela, cuando hablamos acerca del agua, cuando hablamos acerca de la semilla, y veíamos que la semilla tenía que ver con una voz, y veíamos que el agua tenía que ver con esta posibilidad de levantar, ¿verdad? Un diseño, de formarlo, de reconfigurarlo, en fin, de hacer nacer. Pero también hemos visto a lo largo de todo esto que también está el Espíritu Santo de por medio, trayendo a toda esta dinámica una coordinación perfecta. Así que hoy vamos a hablar de estas tres cosas, el espíritu, el agua y la sangre, y las tengo acá anotadas, el agua, el espíritu, la sangre, y vamos a ir ahondando un poco más sobre esto. ¿Qué les parece si antes oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe? Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y nos permites este tipo de reuniones, Señor, a la distancia y por estos medios. Y te damos gracias por tu fidelidad y te pedimos por sobre todo que nos guíes, que en tu misericordia, en tu amor, en tu gracia, Señor, tú nos lleves, Señor, a entender mayores cosas acerca de estos tres elementos que hay en el cielo y que hay en la tierra, sobre el espíritu, el agua y la sangre. Muéstranos, enséñanos, abre nuestro entendimiento conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y habiendo declarado toda nuestra dependencia al Señor, creo que eso es muy importante que podamos hacer de vez en cuando, sobre todo en esta enseñanza, pero también en el día a día. Vamos a revisar entonces de lleno este tema acerca del espíritu, el agua y la sangre. Y les pido que vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Y como les decía, es importante entender que en Melquisedec estos tres elementos siempre están configurándose, siempre están entretejiendo esta dimensión del real sacerdocio. Y cuando ministramos en Melquisedec, en esta dimensión del real sacerdocio, cuando maduramos y podemos caminar como herederos, cuando caminamos en este real sacerdocio de Melquisedec, estamos continuamente moviéndonos en el espíritu, el agua y la sangre. Y esto es lo que necesitamos entender hoy. Entonces Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, en el original dice incubaba, sobre la faz de las aguas. Entonces aquí vemos algo bien interesante, que estas aguas que nos están presentando en Génesis no son las aguas normales, no son las aguas que salen de nuestra cañería, ¿verdad? O de nuestra cocina, sino que es un agua distinta, es un agua espiritual, ya que a través de estas aguas todas las cosas van a ser creadas. Es un agua viva. Por sobre todas las cosas es un agua que está viva. No es un agua que está muerta, y ya más adelante vamos a entender la diferencia, sino que es un agua que está viva y que se está moviendo continuamente, y este movimiento tiene relación con el amor de Dios que está en las aguas y hace que estas aguas sean vivas. De alguna manera estas aguas son como la manifestación del Padre mismo que está ahí moviéndose, esperando un momento para traer a luz toda la creación y todo lo que conocemos. Entonces, solo el agua viva, solo estas aguas que nos presentan aquí en Génesis, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que las aguas empezaron a cubrirlo todo, y esta es una facultad propia del amor de Dios, que es capaz de cubrirlo todo, que es capaz de llenarlo todo, que es capaz de introducirse en los lugares más difíciles. No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de ver cómo el agua, cuando hay una gotera interna dentro de una muralla, el agua va incluso destruyendo por dentro esa muralla, por muy dura que sea. Como el agua va puliendo la roca, incluso en los ríos. O sea, el agua tiene un poder y una persistencia que le hace posible representar abundantemente el amor de Dios. Y estas aguas que nos presentan aquí en Génesis tienen que ver con eso. Son aguas vivas en donde dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ya aquí tenemos estos dos elementos, ¿verdad? Las aguas y el Espíritu. Las aguas, como bien puse yo aquí, son aguas vivas y son aguas que tienen el amor de Dios, que están cargadas del amor de Dios. Y el Espíritu no es cualquier espíritu, sino que es el Espíritu de Dios y al mismo tiempo es un espíritu de fe. Este espíritu se movía o incubaba sobre las aguas. Y de esto hablamos en la primera enseñanza, acerca de cómo las aguas tienen esta capacidad de engendrar, de incubar, de dar a luz. Ok, vaya conmigo ahora, teniendo esto en cuenta. Fíjese un poquito más abajo en Génesis, leímos el 1, el 2, ahora el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, cuando aquí leemos que dijo Dios, sea la luz, en el original de este escrito, dice que Dios dijo, la luz es. Y hace una gran diferencia, porque fue una declaración de Dios. Cuando el Espíritu se unió a las aguas, entonces pudo venir una declaración de Dios sobre todas estas aguas. Y esa declaración fue, la luz es. La luz es. Y en ese sentido, está queriendo decir que la luz está impregnando todas las cosas por medio de estas aguas. Y aquí hay dos elementos importantes que necesitamos considerar. El primero tiene que ver con que las aguas tienen que estar vivas para que el Espíritu se pose en ellas. El segundo es que el Espíritu, al posarse en ellas y empezar a incubar, se abre un vórtice, se abre una brecha, se abre algo entre la dimensión eterna y la dimensión creada. En este caso, todas las cosas que podemos conocer, tangibles, y podemos medir nosotros o por cualquier instrumento, esa dimensión creada. Entonces se abre un vórtice entre la dimensión eterna y la dimensión creada por medio de las aguas. Las aguas están ahí en una pared y se están moviendo todo el tiempo, y el Espíritu viene y sopla y estas aguas se abren y Dios saca su voz desde la eternidad hacia lo creado. Desde la eternidad la voz de Dios sale aquí, a este lugar, a esta dimensión de lo creado, y Él dice, la luz es. Y cuando Él dice la luz es, toda su esencia se empieza a impregnar sobre las aguas que se están moviendo. Ahora, es importante que entendamos esto, porque aquí ya tenemos tres elementos. Tenemos el agua viva que se está moviendo, tenemos el Espíritu que produce este movimiento en esta agua viva, y ahora tenemos la voz, que más adelante, y también lo hemos visto tal vez en alguna de las otras enseñanzas, tenemos la voz que básicamente va a pasar a estar presente en la sangre. Jesucristo en su sangre manifestaba su voz. Y en el caso de nosotros como humanidad también, en nuestra sangre está la voz. No la voz como normalmente la entendemos, desde un sonido solamente, sino la voz como una conciencia que está en nuestra sangre, que afecta nuestros pensamientos, que afecta lo que creemos, que afecta lo que pensamos, nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión. Entonces la voz va a quedar después en la sangre. Pero ahora la vemos, esta voz, de manera muy pura, que sale desde lo eterno, cruza la barrera, ¿verdad? Cruza un umbral a través de las aguas y sale y se suelta sobre estas mismas aguas y dice, la luz es. Ahora, esto es interesante porque en estos tres versículos ya tenemos estos tres elementos, el Espíritu, el agua y la sangre, que viene a ser también la voz. Tenemos estos tres elementos que dan testimonio de Dios y que hemos dicho que están en el sacerdocio de Melquisedec y que forman el sacerdocio de Melquisedec, y que este real sacerdocio opera mediante estos tres elementos todo el tiempo. Ahora, esto es interesante porque
el Espíritu Santo que se está moviendo sobre las aguas, como decía adelante, no es un espíritu cualquiera, no es cualquier energía o cualquier viento que está soplando, sino que es el mismo Dios que ha descendido sobre las aguas, sobre estas aguas vivas, ha descendido con su fe. El Espíritu Santo es el espíritu de la fe también, y desciende con su fe sobre estas aguas para que las aguas se abran y pueda manifestarse la voz. Y esto es interesante entenderlo porque sólo así podemos comprender cómo opera la fe. La fe no tiene que ver, no se va a posar nunca en alguien o no va a crecer la medida de fe en alguien que no ame. Así como el Espíritu Santo no se va a posar nunca en aguas que estén muertas, Él se posa solo en aguas que estén vivas, y estas aguas están vivas por causa del amor de Dios, por eso están vivificadas. El Espíritu Santo no se posa en un lugar donde no estén esas aguas. Y donde no se posa el Espíritu Santo no hay fe. Así que la fe tiene mucha relación con la capacidad de amar que tengamos. La capacidad de creer en la fe de Cristo, la capacidad de tener la fe de Cristo está íntimamente ligada con nuestra capacidad de amar. Por eso dice la Escritura que el amor todo lo cree. Así que en realidad un buen consejo acerca de la fe es que si queremos crecer en fe, no tenemos que hacer acciones impulsivas que parezcan que estamos mostrando fe con eso, porque puede ser solamente una presunción, sino que lo que tenemos que hacer es crecer en amor, porque el que crece en amor todo lo cree y puede caminar entonces en fe. Ahora, hemos leído entonces Génesis, del versículo 2 al versículo 3. ¿Qué les parece si vamos a Juan 1:18? Juan 1:18. Y esto es un punto que necesitamos entender también, aunque parece muy obvio, acerca de Dios y de estos tres elementos, el espíritu, el agua y la sangre, pero este punto es importante. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Cuando dice a Dios nadie le vio jamás. Y luego dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está diciendo que solo el Hijo puede dar a conocer al Padre, porque aunque Dios, dice la Escritura, que Moisés vio, ¿verdad?, a Dios, dice que lo vio cara a cara, habló con Él, pero nunca vio la dimensión de Dios en lo que es más allá de lo eterno, en donde no hay nada creado y solo está la esencia misma de Dios. Esa realidad de Dios Moisés no pudo ver, porque Moisés vio a Dios en este ámbito de lo creado. Pero dice que el Hijo, el unigénito, sí vino de esa esencia, sí vino de esa completa eternidad, de esa completa desligación, se puede decir, o desligamiento completo de lo creado. Dios está en ese ámbito y Jesucristo vino de ese ámbito a nosotros para darlo a conocer. Entonces Dios nunca ha sido creado, y eso es importante entenderlo, aunque vuelvo a decir parece muy obvio, pero es importante porque Él produce el agua para crear todas las cosas en Génesis 1, pero Él no nace del agua, ni Él salió de las aguas, ni Él necesita las aguas para nacer, sino que Él produjo las aguas. Y ahí es como podemos entender por qué a Dios se le llama Abba, que significa fuente, o le decimos Abba Padre, fuente eterna. Amén. Esa condición de ser una fuente viene porque Él no nace de las aguas, sino que Él produce las aguas, desde donde todo va a ser creado. Amén. Ahora, en este versículo dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que el Hijo ha salido de esta manifestación eterna del Padre. El Hijo ha venido desde ahí. Dice Hebreos que ha sido enviado como apóstol del Padre. Amén. Nuestro apóstol, dice Jesucristo, ha sido enviado, ha venido, amén, desde el Padre para manifestar a Dios, a este Dios que nadie podía dar a conocer. Tal cual como Dios dice que se soltó la voz y dijo la voz, la luz es. Asimismo, Jesucristo traspasó el umbral para manifestar esta luz que es. Y esta luz es Dios, obviamente. Dios mismo manifestándose desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Ahora, vaya conmigo a Génesis 4, versículo 3.
Génesis 4, versículo 3. Estamos leyendo bastante Génesis porque quiero que pueda hacer la unión entre cómo esto estaba desde el inicio y cómo estos elementos que estamos hablando están ahora en el real sacerdocio y Melquisedec estaban en el inicio. Entonces Génesis 4, versículo 3, y vamos a leer hasta el 5. Ahora, antes de leer, Jesucristo mismo, al manifestarse en la tierra, Él traía entonces esta luz, amén, que dijo, sea la luz, como lo conocemos nosotros, pero en realidad dice, la luz es en Cristo, la luz es en el unigénito de Dios, la luz es en el real sacerdocio entonces de Melquisedec. Ahí está, en todas estas cosas que Jesucristo trajo, ahí está la luz, ahí la podemos encontrar. Juan lo dice en sus primeros capítulos que la luz estaba en Él, que ellos vieron la luz en Él, en el Hijo. Entonces, Jesucristo traspasa también el umbral y entra, ¿verdad?, a la historia, tal cual Dios habló en el Génesis. Asimismo, Jesucristo traspasa y estos tres elementos también están ahí. El agua, en este caso, es aportada, por decirlo así, en María como una virgen, ¿sí?, como una mujer pura, con una alta medida de fe. Esta mujer tiene las aguas vivas donde Jesucristo viene a mostrarse y a encarnarse. Amén. Y tenemos también la manifestación del Espíritu y el ADN del Padre en Jesucristo también manifestándose. Entonces, cuando Jesucristo nace, todas estas cosas estaban en potencia. Jesucristo necesita entonces nacer de una mujer virgen, de una mujer, de un ADN que no sea de la casa de David solamente o de la casa de José, porque entendemos que Jesús no era hijo en el ADN de José, sino que era hijo en lo legal solamente de José y de la dinastía de David. Entonces, creo que es importante que comprendamos esto, que cuando Jesucristo se encarna, el ADN de Dios se posa sobre las aguas vivas que estaban en María en este caso, por ser una mujer de fe, y puede encarnarse y manifestarse el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué tiene que hacer todo este trabajo, verdad, de unir tantas piezas para poder traer al Cristo? Porque las aguas espirituales de la humanidad ya estaban corrompidas. Las aguas espirituales en el hombre se habían corrompido. Cuando el hombre cae, el hombre portaba en sí mismo las aguas vivas. Las aguas con el amor del Padre estaban en él. Y la voz de Dios también estaba en él y estaba en su sangre, en la sangre de Adán. Adán tenía una sangre pura y tenía una sangre que contenía la conciencia de Dios y los pensamientos de Dios. Y estaba ahí latente. Él tenía que expandir esa voz, ¿verdad? Adán y su mujer tenían que expandir esa voz, como el diseño original de Melquisedec, que hablamos en la primera enseñanza. Amén. Ellos iban a expandir el diseño original. Pero cuando ocurre el pecado, cuando ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, se introduce en ellos la incredulidad y eso contamina las aguas, eso contamina la voz que había en ellos, eso contamina la sangre. Eso contamina y separa su espíritu. Entonces estos tres elementos, las aguas, el espíritu y la sangre, están contaminados en la humanidad. Y por eso Jesucristo, al venir a encarnarse, tiene que hacer todo este trabajo. Dios tiene que unir todas estas piezas, conseguir agua viva, y lo hace a través de una mujer de fe como María, hacer que esta mujer conciba del Espíritu para que el ADN de Dios se impregne, amén, en esta criatura, amén. Pero al mismo tiempo no puede desechar lo que tiene que ver con la sangre. Así que este ADN en Jesucristo empieza a producir una sangre pura, como lo fue también en Adán en los primeros inicios. Génesis 4, 3, 5 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjense que esta acción de traer una ofrenda está hablando de la fe que ellos portaban. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. O sea, él tenía más fe. O digámoslo de otra manera, Caín lo estaba haciendo ya como una tradición, Abel lo estaba haciendo ya con fe.
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces aquí vemos claramente en esta escena que las aguas en Caín estaban ya contaminadas y que en la humanidad estaban ya contaminadas, ¿verdad? Porque hay incredulidad en lo que hacen, porque hay una intención mala en lo que hacen, porque ya no hay fe, porque ya no está la voz de Dios. Y Dios tiene que hablar desde lo externo hacia ellos, ya no interiormente como lo era en el Edén. En el Edén Adán oía la voz de Dios en su interior. Amén. Y por eso él se asusta cuando oye la voz de Dios que sopló en el huerto, porque él antes oía la voz de Dios en su interior y se da cuenta que ahora Dios está hablando en lo externo. Amén. Y él siente temor y dice que se va a esconder y le dice a Dios: sentí temor porque te oí que estabas aquí en el huerto. Pero Adán antes oía la voz de Dios en su interior y eso fue lo que él se dio cuenta que había perdido y le causó gran terror. Ahora la humanidad está sin esa voz, no puede oírla en su interior, está sin esa voz, está con su sangre contaminada y por lo tanto las aguas del vientre también lo están. Y todo lo que crezca, todos los hijos que nacen, nacen en la imagen de este Adán caído. Ahora, Daniel 7.3, vaya conmigo a Daniel 7.3. Daniel 7.3. Entonces aquí hay unos elementos interesantes que tienen que ver con las aguas. Las aguas tienen que estar vivas, tienen que producir ese amor. El espíritu tiene que ver con un espíritu de fe. Para abrir las aguas se transforman en una especie de portal. De portal donde las aguas se abren para traer a luz. Eso ya lo habíamos hablado. Para dar a luz, las aguas se muestran y dan a luz. Si el ser humano y la creación completa tiene tanta agua, es por esta misma relación. Como bien sabemos, nosotros somos 80% agua en todo lo que somos como seres humanos. De hecho, la enfermedad afecta siempre el líquido intercelular o intracelular, digamos, alrededor de la célula o dentro de la célula y produce enfermedades. Y entonces las aguas están ligadas en todo lo que tenemos que tiene que ver con nuestra vida biológica. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho para unir cielo y tierra y por lo tanto hay mucha agua en su interior físico. Y vemos que las aguas vienen a ser como una puerta, las aguas vienen a funcionar como un momento específico en donde el que entra en las aguas puede abrir una dimensión. Y esto es importante. Pero esa dimensión, o por lo menos las dimensiones de Dios que se puedan abrir en estas aguas, solo son posibles mediante el Espíritu Santo, que es el espíritu de fe. Dios dejó una medida de fe en el espíritu del hombre para que este hombre volviera a él. O dicho de alguna forma, el espíritu del hombre en realidad es esa medida que Dios dejó en el hombre para que este hombre en algún momento pudiese volver a él. Y no se desplomó muerto Adán el día en que comió, porque Dios decidió dejar un espíritu en él y que la muerte fuese matando su realidad biológica primero, antes de tocar su espíritu, sino que su espíritu quedó ahí en una especie de coma, ¿verdad? Y ahí viene todo el tema de la iniquidad y de cómo la iniquidad afecta al espíritu y cómo la maldición generacional se va traspasando. Pero, volviendo a lo que estamos viendo aquí, las aguas como portal puede abrir una dimensión del cielo, una dimensión en el Padre, solo mediante el espíritu de fe, amén, que es el Espíritu Santo. Y la sangre, entonces, en el hombre es lo que se abre para que salga la voz que está en ese ADN, que salga la voz que está en ese código interno, escrita la voz de Dios, se abre para oírlo, no solo en lo interno, aún en lo externo, la voz de Dios de manera tangible.